¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Quién será semejante a Dios entre los hijos de los potentados? Hasta ahí la palabra del Señor. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, y tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Celebramos la verdad del Señor? Tenemos su palabra es verdad, y venimos precisamente para conocerla, para darle gracias por ella, porque nos orienta, nos sostiene, nos ayuda, y bueno, qué bueno que podamos cada semana tener la oportunidad de estudiar la palabra del Señor. Celebramos la verdad de Dios. Alabemos al Señor. Creo firmemente que Dios ha demostrado su amor para con nosotros en cada instante de nuestra vida. Y hoy es una nueva oportunidad de recordar ese amor de Dios. Amén. Amén. El gran Amor del Señor nunca cesa. Su misericordia jamás tendrá fin. Nuevas cada mañana, cada mañana, tu gran fidelidad, Señor. Nueva es cada mañana, cada mañana, tu gran fidelidad. Aleluya. De verdad que cada día se renueva tu misericordia. Y te lo agradecemos de todo corazón, Señor. Te damos gracias, te damos a ti la gloria, la honra debida a tu nombre. Nos unimos a la celebración en los cielos y también aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la exposición de tu palabra en esta tarde y en esta noche, y que tú te glorifiques por medio de ella. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, estamos estudiando el libro de Job y estamos en el capítulo 1, donde vamos hoy a meditar en la para los que nos están viendo a través de las redes sociales, como hoy hemos tenido problemas con la cámara, por favor díganos si se escucha bien. Se oye muy bajito, ¿verdad? Bueno, estos son los problemas del directo. Ahí va a ser difícil sostenerlo, Katia. Bueno, a ver, dejémoslo ahí, a ver si con eso es suficiente. Son los problemas del directo. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a meditar, como decía, en Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Hasta ahí la palabra de Dios en esta noche. Este es un pasaje muy interesante porque contienen muchísimas enseñanzas que tenemos que ir desgranando paso a paso, ¿no? Como siempre, a mí me gusta ir poco a poco porque es como nos vamos enterando de lo que de verdad encierra la palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es evidente que las palabras hijos de Dios aquí no se está refiriendo a nosotros, no se está refiriendo a los creyentes, se está refiriendo a los seres que Dios ha creado, ¿verdad? A las criaturas de Dios y concretamente a los seres espirituales, a los ángeles. Los ángeles son mencionados como hijos de Dios en diferentes partes de las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, del 2 al 4, se habla de los ángeles como los hijos de Dios. Recuerdan que se unieron a las hijas de los hombres. ¿Ven la diferencia entre los hijos de Dios, las hijas de los hombres, los ángeles, las mujeres? Por ejemplo, también en este mismo libro, en Job, lo vamos a ver en el capítulo 38. Una vez más, se cita a los ángeles como los hijos de Dios. Y en Lucas 20, versículo 36 también. En cuanto a los seres humanos, ustedes saben que hay quienes creen que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Hijos de Dios son aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos recibido a Dios como Padre. Pero si no recibimos a Dios como Padre, no somos hijos de Dios, ¿ok? Somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Y eso está escrito, Juan capítulo 1, versículo del 11 al 12, Romanos capítulo 8, versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículo 26, Efesios capítulo 1, versículo 5, Primera de Juan capítulo 5, capítulo 3, versículos del 1 al 2. O sea, hay un montón de textos en la Biblia que dice que los hijos de Dios somos los creyentes, ¿ok? Aunque en este pasaje que estamos meditando hoy se refiere más concretamente a los ángeles. Quizás la enseñanza más interesante que podamos sacar de esta frase, vamos por partes, porque las respuestas van a ir siendo respondidas, ¿ok? Digo que la mayor parte de la enseñanza quizás más interesante que vamos a sacar de esta frase, de este versículo que estamos meditando, es que Satanás, a quien mucha gente sin conocimiento, ¿verdad?, cree que es casi tan poderoso como Dios, bueno, no lo es, ni mucho menos, ¿verdad? Está absolutamente sometido a Dios, como cualquier otra criatura tiene que estar sometida al Creador. Y bueno, aquí vemos cómo los ángeles vienen a rendir cuenta delante de Dios y Satanás tiene que venir a rendir cuenta delante de Dios. Todos los seres espirituales, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, bueno, principados, potestades, todos están bajo el poder y la autoridad de Dios, que es el Creador. Nadie está por encima de Dios, ni siquiera al lado de Dios. Todos están por debajo. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro. La idea de colocar al diablo al mismo nivel que Dios, se habla en términos de la lucha entre el bien y el mal. No existe tal cosa como eso. No existe la lucha entre el diablo y Satanás y Dios. No existe tal cosa como eso. La lucha del diablo es con nosotros, los seres humanos, pero el diablo, ¿qué puede luchar contra Dios? No puede, o sea, es imposible para él. Dios es el creador, ¿ok? Pero esa idea, que desgraciadamente incluso algunos autores cristianos creen y transmiten en sus escritos, en sus libros, no es verdad. O sea, Satanás no está ni igual, ni por supuesto por encima de Dios. Está muy por debajo de Dios y es importante que entendamos que hay enormes diferencias entre Dios y Satanás. Enormes, insalvables.
Y es una pena, como digo, que algunos autores cristianos hablen de Satanás como de un poder similar al de Dios. Nada que ver, nada que ver, ¿ok? Es verdad que él ha sembrado en el ser humano esa falsa idea, ¿no?, de que es casi todopoderoso, pero no lo es. La verdad es muy distinta. Satanás no es más que un pobre diablo, nunca mejor dicho. No es más que un simple diablo, ¿ok? Y es verdad que tiene más poder que nosotros los seres humanos, pero desde luego no más poder que Dios, ¿no? Incluso el orgullo de Satanás es más grande que su poder. Es más grande su orgullo que su poder. No tiene tanto poder Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Bueno, comencemos por explicar quién es quién. ¿Ok? Sabemos quién es Jehová. Sabemos que es el creador. El que cuando no había nada ya él estaba ahí. ¿Ok? Él es el creador. Y Satanás, bueno, pues vamos a ver que Satanás era un querubín, que es uno de los muchísimos seres espirituales que Dios creó. Un querubín, un ser espiritual que debía servir a Dios como protector, pero que viéndose fuerte, viéndose con un cierto poder, él se creyó realmente que podía conquistar el cielo, que podía en un momento determinado, bueno, su corazón se llenó de orgullo, de soberbia, y creyó que podía incluso desbancar a Dios. Pobre iluso, porque sabemos que no pudo, ni podrá jamás, ¿no? Se equivocó, porque nunca una criatura puede igualar al Creador, nunca. El Creador es el amo, dueño y señor de todas las cosas, porque Él creó todos con el poder de su palabra, y Satanás no tiene ese poder, ni mucho menos. Su nombre, el nombre de Satanás, significa engañador, significa acusador, significa adversario, el que está en contra de él. Satanás está en contra de Dios, Satanás está en contra de los seres humanos, porque adoramos a Dios. Los que no adoran a Dios, pues eso no les interesa a Satanás. Él persigue a los que amamos a Dios. Mientras que la mayoría de los ángeles que permanecen fieles a Dios, ellos están al servicio de los que somos herederos de la creación, de la salvación, herederos de la salvación. En Hebreos capítulo 1, versículo 14 lo dice claramente, que son ministros a favor de los que somos herederos de la salvación. Pero Satanás, en vez de servir a Dios y servirnos a nosotros, para lo cual fue creado, se rebeló contra Dios. Y ya no quiere obedecer, pero no le queda más remedio. Cuando Dios llama a los ángeles para que rindan cuenta, Él no tiene más remedio que venir y rendir cuenta. ¿Ok? Si quieres saber más sobre Satanás, sobre su pecado, sobre su origen, su naturaleza, en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 17, hay una endecha sobre el rey de Babilonia, donde se acaba hablando de Satanás como el espíritu que lo inspiraba a ese rey de Babilonia en su maldad. También en Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19, hay otra herejía, esta vez sobre el rey de Tiro, donde también se dan detalles que sobrepasan con creces al rey de Tiro, y se acaba hablando de Satanás, que era el que lo inspiraba en sus pecados, ¿no? En nuestra página web tiene un estudio bastante completo sobre la persona de Satanás. Pueden descargarlo en formato PDF totalmente gratuito. Y tiene bastantes datos sobre la persona, la naturaleza, la obra del enemigo. Endechas o elegías son lamentos, son poemas o son escritos donde se dan lamentos sobre alguien,
Cuando estaba diciendo que en Isaías capítulo 14 hay una endecha sobre el rey de Babilonia, bueno, hay un lamento sobre el rey de Babilonia, ¿no? Donde se está hablando contra él, pero que se acaba finalmente hablando de Satanás, que lo estaba inspirando en su maldad. Ya desde entonces, desde el principio, Satanás mostró su soberbia, ¿no? Su corazón se llenó de orgullo y se desvió de su propósito. Desde entonces ha sido malo y está haciendo el mal, inspirando también la maldad en los seres humanos. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, desde que fue creado al poco tiempo se rebeló y comenzó a pecar, ¿no? Y desde entonces, dice, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. En este pasaje, en el que acabo de citar de Primera de Juan, el Hijo de Dios se refiere a Jesús. Apareció para deshacer las obras del diablo. De modo que Satanás se creyó más poderoso que Dios. Y hasta ahí llegó su necedad. Sin embargo, aquí, como digo, vemos en el libro de Job que Dios llama a los seres para que rindan pleitesía a Dios, y no le queda más remedio que acudir y responder a las preguntas de Dios. ¿De dónde viene? De rodear la tierra, de andar por ella. O sea, tiene que rendir cuentas delante de Dios. Por supuesto que no es que Dios no supiera de dónde venía. No es que Dios le pregunta porque Él no supiera de dónde había estado Satanás, sino que es para que Él responda en obediencia y en sometimiento a Dios. Es decir, para que Él sepa, para recordarle que Él está sometido a Dios y que tiene que rendir cuenta de sus actos, por mucho que le cueste. Respondiendo Satanás al Señor, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y esto nos muestra que Satanás anda por el mundo. ¿Okay? No dice que haya hecho nada bueno ni malo. Simplemente responde lo que se le pregunta: ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, por otros pasajes, sabemos que Él siempre está activo tratando de estorbar la obra de Dios, tratando de estorbar la vida de los creyentes. Motivo por el cual debemos tener mucho cuidado de vivir en completa comunión con Dios para que el diablo no gane ventaja. Porque no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A fin de que seamos guardados del maligno. Ustedes conocen las palabras del apóstol Pedro, que dice que debamos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8. Satanás es invisible a nuestros ojos, no a los ojos de Dios, pero sí a los nuestros. Por tanto, puede estar en cualquier lugar sin que los seres humanos se den cuenta. Pero sabemos que Él está detrás de los males que sufre el mundo. La mayoría de los males que sufre el mundo, ahí está involucrado el diablo. Para entender bien este tema, hay cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, preguntas que debemos hacer. Por ejemplo, cuando en este momento Satanás está rindiendo cuenta delante de Dios, allá en la presencia de Dios, ¿podía estar también en la tierra al mismo tiempo? No, porque Satanás no es omnipresente. La omnipresencia, el poder estar en todos lados a la vez, es una cualidad única del ser de Dios. Solo Dios puede estar en todos lados. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. A veces decimos, Satanás me tentó. A ver, Satanás no puede estar en todos lados, muchachos. ¿A cuánta gente estará diciendo eso mismo hoy? ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta que Satanás está limitado. Es un ser creado, no es el creador. El creador está ilimitado. No hay nada que lo limite. Él puede estar ayer, hoy y mañana en todo lugar al mismo tiempo. Pero Satanás no.
Satanás, si está en un lugar, no puede estar en otro. Está limitado. Y esto es importante. ¿Se notan las diferencias entre Dios y Satanás? Se notan, ¿verdad? Son grandes. La palabra de Dios nos enseña que Él tiene acceso a la presencia de Dios. Aquí le vemos en la presencia de Dios rindiendo cuenta. Pero casi siempre aprovecha la oportunidad para acusar a alguien. En Zacarías, por ejemplo, capítulo 3, le vemos acusando a Josué, al siervo de Dios. Y bueno, esto es una práctica que a él le gusta, ¿no? Acusar. Es el acusador de los hermanos. Versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! ¡Qué pedazo de descripción la que da Dios de aquí de Job, ¿no? Ya quisiera yo que Dios hablara así de mí. ¿No te gustaría a ti que hablara Dios así de ti? ¿Verdad? Dios está honrando a Job al decir mi siervo Job, poniéndolo como ejemplo, ¿no? No hay otro igual en la tierra como él en la tierra, no hay otro como él. Increíble, ¿no? Lo que Dios estaba diciéndole a Satanás es: a este no le puedes quitar su fe. La descripción que Dios hace de Job es interesante porque dice varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿No dice la gente que no hay nadie perfecto? ¿No han oído eso muchas veces? No, perfecto no hay nadie. Especialmente aquellos que afirman que el ser humano nace en pecado, que jamás deja de ser pecador. Todo ese tipo de enseñanza contradice realmente la Escritura, aunque nos la han estado diciendo desde hace años. Sin embargo, aquí vemos a Dios mismo hablando de un hombre diciendo que es perfecto. Tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Se equivocó Dios? ¿Acaso mintió? ¿No? Dios ni miente ni se equivoca, ¿verdad? Son preguntas retóricas. Claro que Dios no se equivoca. Claro que Dios no miente. Todos conocemos que Dios no necesita ni lo uno ni lo otro. No necesita ni mentir, ni necesita tampoco equivocarse. De modo que no hay otra opción. Si Dios dice que hay gente perfecta, es que lo hay. Al menos a sus ojos. Quizás no a los ojos nuestros, pero a los ojos de Dios sí. Sabemos que cuando alguien dice algo diferente a lo que Dios dice, ¿quién se equivoca? ¿Dios o el que lo dice? Claro, el que dice algo contrario a la verdad de Dios es el que se equivoca, porque Dios no se equivoca. Sean quienes sean, ¿verdad? De ahí que tenemos que tener mucho cuidado a veces con los vídeos que vemos. Hay creyentes que se pasan el día viendo vídeos de muchos predicadores y a veces no se dan cuenta y se están tragando un montón de falsas doctrinas porque no conocen suficientemente la palabra. Hay que tener cuidado con eso. Filtra todo lo que escuche a través de la Escritura. ¿Ok? Hay muchos que están llenos de falsa doctrina y, como digo, la gente, como no conoce la palabra de Dios, pues acaba creyendo esas falsas doctrinas. Muchas veces a mí me escriben gente diciendo: pastor, mire que es que el predicador tal dice... Y yo tengo que responderle: ¿y qué dice el Señor aquí? ¿Y qué dice el Señor allá? ¿Y qué dice la Escritura aquí? ¿Se equivocará Dios o se equivocará ese hombre? Entonces hay que conocer la Escritura para no comulgar con ruedas de molino. Satanás no soporta que nadie sea elogiado en su presencia. Es tan soberbio que él quiere toda la gloria para él. Así que cuando Dios exalta a Job, bueno, pues reacciona, como lo vamos a ver ahora en el versículo siguiente. Pero así hay mucha gente, ¿eh?
Hay gente que son imitadores del diablo, que no soporta que se hable bien de otro. Respondiendo Satanás, versículo 9, a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job no pudo negar que Job era una buena persona, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. No pudo negar eso. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues lo acusa de ser un hipócrita. Sí, Job es un hombre recto y tal porque tú lo bendices. Como el ladrón que piensa que todos son de su condición. Satanás pone en duda las motivaciones de Job, insinuando que adoraba a Dios por interés. Satanás era incapaz de entender que alguien pueda adorar a Dios solo porque Dios lo merece, porque Dios es el creador. Lo que demuestra pues esa maldad, la perversión del corazón de Satanás, ¿no? Ahora, ¿tú sirves a Dios por interés o lo sirves por amor? ¿Cuál es la motivación para seguirlo en tu caso? ¿Lo adoras porque te bendice o lo adoras por fe? Con Job, Satanás no se estaba acusando a todos los creyentes. Porque si Job, a quien Dios dice que era perfecto y recto y tal, está diciendo que era un hipócrita, nos está diciendo que también nosotros lo somos, que si seguimos a Dios y creemos en Dios, es por interés. De modo que cuando pasemos por diferentes pruebas, cuando pasemos por dificultades, pues mantengámonos firmes en la fe, para demostrarle al diablo que se equivoca. Amén. Para demostrarle a Satanás que podemos servir a Dios, vayan las cosas bien o tengamos problemas. Sea como sea que nos vaya, nosotros seguimos a Dios, amamos a Dios, adoramos a Dios, sin importar cómo nos vaya en la vida, sea que tengamos bendición o sea que no la tengamos. Versículo 10, Satanás sigue con su acusación. ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Es decir, aquí está hablando del cuidado que Dios tiene de sus hijos, de aquellos que son temerosos de Él, de aquellos que le aman. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque Él guarda a los que son suyos. De esto es de lo que el rey David habla en el Salmo 34:7, ¿no? Cuando dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y que los defiende, ¿no? ¡Fua! Fantástico eso, ¿no? A mí ese pasaje, junto con otros similares de que Él está con nosotros todos los días, etcétera, son pasajes que a mí me consuelan, me animan, me dan fuerza porque sé que no estoy solo, sé que Dios me cuida, que Dios me guarda, que Dios me protege, ¿no? Y es verdad, Dios protege a sus hijos, tiene cuidado de nosotros y nos defiende, aun cuando en ocasiones permita que el enemigo pueda llegar hasta nosotros y probar nuestra fe. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Bueno, Satanás sigue acusando a Job de hipocresía por sus bendiciones. Este es un hipócrita porque tú le estás bendiciendo, por eso te adora. Los amigos de Job dirán que era un hipócrita, y más adelante lo veremos, porque perdió todo lo que tenía, especialmente a sus hijos. O sea que por un lado y por otro, el pobre Job recibía ataques de todos lados. Pero él se mantuvo firme. Y esto es lo que vamos a ver al final de este libro, ¿no? Que la fe puede darnos la victoria, ¿no? Que si perseveramos. Ahora, fíjense que, como el pastor Andrés dijo la semana pasada, el
Job no recibió su fortuna de una herencia, ¿ok? Ni le cayó del cielo, sino que es el fruto de su trabajo. El mismo Satanás lo está reconociendo. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Es decir, Dios bendice el fruto del esfuerzo personal. Mucha gente hoy se quejan contra los ricos, ¿no? Contra los que tienen dinero. Los critican, los acusan de explotadores, y bueno, y es verdad que algunos lo son, pero no todos. Hay gente que de verdad se ha ganado a pulso el dinero que tiene. Y han trabajado arduamente y han conseguido una buena posición social. En cambio, muchos de los que los critican, los acusan de todos los males, se conforman con vivir con las ayuditas del Estado y punto. No se quieren esforzar. Mano sobre mano y a dormir. Y claro, y después se queja contra el que tiene. Echen un vistazo a los países comunistas y socialistas y se van a dar cuenta de cuál es el resultado del asistencialismo, ¿no? De un gobierno que te da una paguita para que te quede en casa y le siga votando. ¿Cuál es el resultado de eso? Pobreza, mata la iniciativa. Si le quitas el dinero al que trabaja para dárselo al que no quiere trabajar, llega un momento que el que trabaja dice, ¿para qué voy a trabajar? Si se queda con la mayor parte de mis beneficios, me los quitan para dárselo a este que no quiere trabajar. Pues dejo de trabajar y yo vivo también del cuento. ¿Y a dónde lleva eso? A que el país se venga abajo. Porque el dinero que tiene el gobierno para dar las paguitas no es del gobierno. El gobierno no genera ingresos, el gobierno no genera recursos, los gasta. Pero quien genera los recursos son los empresarios, son aquellos que invierten, son aquellos que tienen empuje para levantar empresas, para dar trabajo a otros, etcétera. Pero bueno, la palabra de Dios está llena de exhortaciones a trabajar, a salir de la pobreza, a no ser perezosos. Y Job trabajó con sus manos y consiguió una fortuna enorme. Y Dios bendijo el fruto de su trabajo. Aunque eso no significa que todo el que trabaje y se esfuerce va a ser rico, ni mucho menos. La mayoría se hartan de trabajar y apenas si logran para vivir. Pero hay quienes tienen esa bendición y prosperan. Sobre todo, si andas en el temor de Dios, Dios se encargará de que tengas al menos lo necesario para atender tus necesidades y para compartir con los que tienen necesidad. Job era rico, pero no era un explotador. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Como vimos la semana pasada, él se ocupaba de satisfacer las necesidades de los huérfanos, de las viudas, era padre de los menesterosos, era respetado por cuanto lo conocían por sus bondades. Él no era un mal jefe, era un hombre justo y tenía buena fama de todos. Y sí, Dios los bendijo, porque Dios bendice, las cosas bien hechas, Dios las bendice. Es una frase que a mí me encanta, porque, que la repito mucho, pero es porque la creo. Creo de verdad que las cosas bien hechas, Dios las bendice. Y con estas palabras malsanas, Satanás estaba sugiriéndole a Dios que, bueno, que comprobase la adoración de Job con las bendiciones que le daba. Por eso dijo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Será sinvergüenza? Qué poca vergüenza. Qué manera de... Esto era lo que Satanás esperaba. Que Job claudicase cuando perdiese su fortuna. Cuando el mal llegue a su puerta y lo visitase. Para de esa manera demostrar que Dios realmente estaba manipulando a Job con sus bienes. Los que conocemos el final de la historia, sabemos bien que Satanás fracasó rotundamente, como siempre. No hace sino ir de fracaso
en fracaso. Por cierto, otra buena lección que podemos sacar de esta historia es que Satanás no es omnisciente. Si lo fuera, hubiera sabido de antemano que quitarle a Job todo lo que tenía no lo iba a hacer claudicar de su fe. ¿Se dan cuenta las diferencias que hay entre Dios y Satanás? Dios sí es omnisciente, Dios sabe todas las cosas antes de tiempo. Satanás fracasó de nuevo. A pesar de su soberbia, no consigue jamás sus objetivos, nunca. Y cuando convence a algunos de que abandonen la fe y se alejen del Creador, aún así no deja de ser un fracasado, pues se va a pasar la eternidad excluido de la gloria de Dios. O sea, es todo lo que va a conseguir, la condenación eterna. Todo este libro de Job nos cuenta el intento de Satanás de hacer caer a Job de su fe en el Creador. Él intenta robarle la fe a Job. Y intenta demostrar que Dios no es íntegro, pero no lo consigue. Quizás por eso Dios permite que Satanás probase la fe de Job. No porque Dios no supiese qué iba a hacer Job, que lo sabía, sino precisamente por eso, porque lo sabía, para demostrar a Satanás que no todos siguen a Dios por interés. De esa manera estaba tapando la boca de Satanás, el acusador. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y sabemos que al final la puso, porque le quitó hasta la salud. No le quitó la vida porque Dios le había puesto límites, pero le quitó hasta la salud. Ahora, lo primero que hay que decir de este pasaje es que esto no es normal, es una excepción. Es decir, generalmente Dios no concede a Satanás el permiso de atacar a sus hijos. Se trata de un caso excepcional que de ningún modo se debe tomar como normal. Es motivo de consuelo el saber que Satanás no puede dañarnos sin el permiso de Dios. Lo que demuestra que el poder del diablo, una vez más, es limitado. Él no puede hacer lo que quiera. Si Dios consintió, y escuchen bien esto, si Dios consintió en que Satanás pusiera a prueba la fe de Job, fue porque Dios quiso que Job, que había sido acusado de hipócrita, tuviese la oportunidad de demostrar que no lo era. Dios quiso darle la oportunidad a Job de demostrar que su fe era auténtica. Por eso permitió que lo tentase, porque Dios sabe el final de la historia antes de que suceda. Y esta conversación entre Dios y Satanás nos demuestra que Dios conoce a todo el mundo. Conoce todos y cada uno de los ataques del enemigo. Nuestras dificultades jamás lo sorprenden a Él. Siempre está dispuesto a limitar el mal en nuestras vidas. Dios no permite que el enemigo pueda dañarnos más de lo que podemos resistir. Dios siempre pone límites a lo que Satanás y sus demonios pueden hacer. Pero debemos aprender que si bien Dios nos ama, las calamidades suceden tanto a cristianos como a no creyentes. Es decir, mientras estemos en este mundo, podemos ser objeto de tentación, podemos ser objeto de prueba y tenemos que estar preparados para obedecer a Dios en cualquier circunstancia. Así que salió Satanás de delante de Jehová. Esta vez no fue a rodear la tierra, sino que se lanzó terriblemente contra Job y contra todo lo que él tenía. Seguiremos estudiando qué es lo que pasa y cómo reacciona Job ante las numerosas desgracias que le van a suceder en un solo día. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros cuando sufrimos? ¿Cómo respondemos nosotros cuando
los problemas llaman a nuestra casa, cuando las dificultades están llamando a nuestra vida, ¿reaccionaremos como lo hizo Job? ¿O nos tiramos de los pelos, nos echamos a llorar y nos tenemos que ir al psiquiatra que nos dé una pastilla para la angustia o para la presión? ¿Cómo reaccionamos? En este hermoso libro aprenderemos cómo actuó este hombre santo, este hombre recto, que es como Dios quiere que nosotros lo hagamos. ¿Okay? Ahora, recordemos también algo importante, las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, donde dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿No es consolador este pasaje? Fantástico, ¿no? Esto nos consuela porque nos dice que Dios pone límite a nuestro sufrimiento. Dios sabía que Job iba a ser vencedor en este enfrentamiento con Satanás. Dios lo sabía. Ahora dime algo importante. ¿Puede Dios estar seguro de que tú también vas a ser un vencedor? ¿En tus luchas? ¿En tus pruebas? ¿Puede Dios confiar en que tú vas a salir victorioso? ¿Te vas a mantener firme en la fe, pase lo que pase? Aun cuando el mismísimo Satanás llame a tu puerta, ¿serás fiel a Dios o claudicarás ante el enemigo de Dios y de tu alma? Toda la palabra de Dios, y en concreto esta historia de Job, nos exhorta a permanecer firmes en la fe, sin apartarnos de la plena confianza que le debemos a Dios. En la próxima perícopa que vamos a estudiar, veremos cómo Satanás atacó no la integridad de Job, sino las motivaciones de Job. Pues él sabía que él era recto, solo que creía que lo era por interés. No es cierto que todos sigamos a Dios por interés, ¿verdad que no? Qué bueno que lo sepamos. Las dificultades solo destruyen la fe que es falsa, porque la fe que es verdadera, en la prueba se purifica. Cuando la fe pasa por el fuego, pasa como el oro. Cuando el oro se somete al fuego, se desprende de la suciedad y queda el oro puro. Así es la fe cuando es auténtica. Sobrepasa todas las dificultades, se mantiene firme, se purifica. Así que, queridos hermanos, como nos exhorta la palabra de Dios, no deis lugar al diablo. Amén. No deis lugar al diablo. Y si sois atacados por el enemigo, recordad las palabras de Santiago. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Pues que Dios nos ayude a perseverar firme en la fe. Ahora sí, las preguntas que pueda haber. Hermana. Satanás fue expulsado por rebeldía contra Dios y por querer ser como él lo expulsaron. Entonces, ¿por qué el Señor dejaba que él fuera a culpar a los demás? Porque si él fue expulsado, me imagino yo creo que no quería saber más nada de él y por eso lo expulsó del cielo. Entonces, ¿por qué tenía contacto con él? Porque todavía tiene acceso a la presencia de Dios. Llegará un momento en el que será expulsado definitivamente.
Él ha sido expulsado del cielo en el sentido de que ha sido desposeído de su rango. Él era un querubín, él era protector, él tenía una misión que cumplir y cuando se rebeló fue expulsado de ese rango, de ese lugar. Él ya no tiene lugar en el cielo, pero sí tiene todavía acceso para llegar a Dios. Y este mismo pasaje que hemos estudiado hoy nos muestra que cuando Dios llama a los seres espirituales a que rindan cuenta, Él tiene que rendir también. ¿Okay? Pero llegará un día, y en el Apocalipsis está escrito, que Satanás será expulsado definitivamente y ya no podrá acceder más al cielo. Lo tenemos en Apocalipsis, donde dice que será lanzado el acusador de los hermanos, ¿no? Ya definitivamente, ya no podrá volver. Es cuando queda enterrado ya de por vida. Así es. ¿Más preguntas? En internet preguntan, ¿cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Bueno, en realidad la palabra que se traduce tanto por prueba como por tentación es la misma palabra. Lo que demuestra si es una prueba o si es una tentación es el contexto en el que está escrita. Es decir, la palabra es el mismo término, pero el contexto de ese término, el contexto de esa frase, nos dice si es una prueba o si es una tentación. ¿Ok? Pero el término se traduce igual, prueba o tentación. En unos pasajes se traduce como prueba, en otros pasajes se traduce como tentación, pero dependiendo del contexto. ¿Ok? Es el contexto lo que determina si es una prueba o es una tentación. Muy bien. Adelante. ¿Por qué no le da volumen a los...? Más allá de que el contexto determina. Bien. ¿Cuál es la diferencia real entre una cosa y la otra? La diferencia real entre tentación, la tentación es cuando el diablo viene y nos llama y nos ofrece algo que no debemos tomar. ¿Ok? Cuando ahí se nos está invitando a pecar, es una tentación. ¿Ok? Prueba es cuando la prueba parte de Dios. Cuando Dios prueba nuestra fe. ¿Ok? Cuando Dios nos pone en situaciones difíciles para probar nuestra fe. ¿Ok? Entonces es diferente la prueba a la tentación. Y es el contexto, como digo, lo que determina lo uno o lo otro. Y pastor, ¿Dios siempre es el que pone la prueba o puede ser de que la situación o la circunstancia ocurra y que Dios permita que pase para probar esa fe? Bueno, aquí vemos concretamente a Job, que es un hombre que realmente era un buen hombre, un buen cristiano, no cristiano, un buen temeroso de Dios, un buen hombre temeroso de Dios, y realmente Satanás va a tentarlo para robarle su fe. ¿Ok? Y Dios permite, desde la parte de Dios, Job está siendo probado. ¿Ok? Y desde la parte de Satanás, Satanás lo está tentando. ¿Ok? Sé que es un poco complicado porque es el mismo término y significa lo mismo, pero es diferente. Diferente porque la prueba viene a determinar si somos o no somos perseverantes en la fe. Mientras que la tentación lo que viene es a hacernos caer. Es distinto. Una última pregunta. Con respecto a lo que decía la hermana, el hecho de que todavía tenga acceso Satanás, ¿tiene que ver con la justicia de Dios? Es decir, ¿por qué todavía tiene acceso? Porque él espera en sus tiempos, espera que, digamos, que su palabra sea cumplida de alguna manera, y cuando llegue ese momento va a suceder, y mientras tanto no le quita esa posibilidad a él de poder presentarse ante él. A ver, sabemos que Dios tiene su propio plan, ¿ok? Y en su momento Dios da los pasos que tiene que ir dando. Entonces, ¿por qué Satanás todavía tiene acceso? Pues porque para que el plan de Dios se cumpla debe tenerlo. Es decir, a veces es necesario
que seamos acusados. ¿Ok? Perfecto. Y entonces Dios permite que Satanás llegue hasta su presencia y acuse a los hermanos. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Hasta la próxima semana. Yo les invito a que por favor lean la pericopa que sigue. Estudienla, medítenla, porque así la próxima semana vamos a tener más posibilidad de... vale. Es que vamos a tener más posibilidad de diálogo. Bueno, hacemos una oración y nos despedimos con eso. ¿Ok? Nos ponemos de pie. Pastor Andrés, ¿quiere dirigirnos en oración, por favor? Padre, te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos, por guiarnos, por ayudarnos en todas las cosas y gracias por este ejemplo de fidelidad, y gracias porque has dejado tu palabra y podemos también confiar en ti. Tú nos eres un hermano, que tú nos ayudas y que tú estás con nosotros todos los días. Gracias por este tiempo y ayúdanos a recordar estas cosas a donde quiera que vayamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.